Tardes a todos. Vamos a dar inicio una vez más a una jornada, un Zoom de Codex Exponencial, institución que fomenta y bueno, trabaja lo que es el aprendizaje significativo, interdisciplinario, y en esta oportunidad vamos a continuar, ¿no? Están en la fase organizativa los abogados y los laboralistas de República Dominicana, entonces estoy dando como una introducción previa, por eso ya nos vamos a conectar con ellos directamente. Les comento que estos eventos del Youth Laboralismo, o una revisión del Youth Laboralismo, es una idea que surgió de diversos profesionales vinculados al derecho laboral, en donde vieron la necesidad, a través de lo que es Codex Exponencial, de rescatar, ¿no?, algunas instituciones, personalidades, abogados que han representado un gran aporte en la historia del derecho laboral en Iberoamérica. Comenzamos la primera etapa con Uruguay, luego seguimos con Argentina, después tuvimos con Ecuador, detectando cada particularidad y sabiendo que, bueno, que el aporte de cada país, de cada profesional, de cada región, ha servido para cimentar y construir lo que es el actual derecho laboral en Iberoamérica. Pero también no solamente no nos quedamos en la historia, sino también analizamos la proyección que se va dando en relación al el derecho laboral. Es así que en esta oportunidad vamos a tener el honor de presentar al Youth Laboralismo de República Dominicana. Un esfuerzo descomunal, un esfuerzo inmenso por parte de la doctora Cleopatra y todo el grupo de abogados de República Dominicana para generar esta mesa en donde encontramos a destacados youth laboralistas de dicho país. Doctores como uno, no sé, el doctor Rafael Francisco Alburquerque, en el cual, digamos, ha sido de gran aporte para lo que es eh, el desarrollo del derecho en ese país. No sé si ya están conectados. A ver. Agradecemos a Codex en la persona de los doctores Juan Solorio y José Torres Brizuela por brindarme la oportunidad de reunir en un mismo espacio a figuras que, de manera magistral, representan el derecho laboral en la República Dominicana y en Latinoamérica. Es para mí un verdadero honor que Codex y la Asociación de Abogados Laboralistas de la Romana me hayan elegido para ser moderadora de este distinguido grupo de juristas, filósofos y estudiosos del derecho laboral y la seguridad social. En este espacio analizaremos un breve recorrido histórico sobre el surgimiento de la evolución de nuestra legislación laboral, para comprender cómo nacieron las normas que hoy protegen el derecho de los trabajadores. Nuestro país ingresó a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en el año 1924. En aquella época, debido a las condiciones sociales existentes y a las escasas posibilidades de protesta, la clase trabajadora se encontraba prácticamente imposibilitada de denunciar los abusos de lo que eran víctimas. Esta realidad despertó la conciencia de diversos sectores sociales y dio origen al movimiento sindical, cuyos representantes comenzaron a informar ante los organismos internacionales sobre las constantes violaciones de los derechos de los trabajadores. Diversas investigaciones sostienen que los primeros avances en el derecho laboral dominicano fueron hechos de manera las denuncias por cartas dirigidas a organismos internacionales. Estas comunicaciones ejercieron una importante presión sobre el gobierno de turno del señor Rafael Leónidas Trujillo Molina. Durante ese periodo se crearon
bajo la presión que había de manera internacional, la Caja de los Seguros Sociales. Se conocieron las vacaciones laborales y posteriormente fue promulgado el primer Código Trujillo de Trabajo, elaborado conforme a las necesidades políticas del momento. Más adelante fue creada la Secretaría de Estado de Trabajo. Las denuncias que se hacían sobre los abusos laborales continuaron, pero ya esta vez estaban encabezadas por dirigentes sindicales con mayor preparación y capacidad para llevar estas reclamaciones más allá de las fronteras. Entre ellos estaban el señor Luis Henry Molina padre, quien durante la década de los 60 y 70 llegó a formar parte de la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS. También al doctor Pablo Nadal, a quien la Asociación de Abogados de la Romana le rindió homenaje. También estuvo el señor Gabriel del Río, el doctor Julián Cerrulle, el doctor Joaquín Luciano, quien también le dimos un congreso con su nombre, el ex magistrado Julio Aníbal Suárez, el señor Antonio Marte y otros que dedicaron su vida en defensa de los derechos de los trabajadores. Estos sindicalistas no descansaron en su lucha durante las décadas 60, 70 y 80. Posteriormente recobraron una gran relevancia con las denuncias internacionales que estaban haciendo de las condiciones que teníamos. Ya en los años 80 se habló de la denuncia que hacía nuestro vecino país sobre los braceros haitianos que eran traídos al país para el cultivo y corte de la caña de azúcar, quienes según denuncian eran sometidos a trabajo comparado con la esclavitud. Estas denuncias fueron tomadas en consideración por la OIT, que llegó a exigir al Estado Dominicano una profunda transformación de las condiciones laborales de los braceros. Fue entonces cuando el presidente de la República de ese tiempo, oído a destiempo, como decía mi papá, el doctor Joaquín Balaguer Ricardo, encomendó a 3 grandes juristas la elaboración en tiempo récord de un código de trabajo. La misión consistía en que el proyecto fuera elaborado mediante una comisión tripartita, donde tuvieran representados los trabajadores, los empleadores y el Estado. Este objetivo se logró exitosamente, aunque, según mi estudio y según mi parecer, solo el artículo 30 del Código de Trabajo es que hace referencia específica a los trabajadores braceros. Pero ese texto legal fue acogido favorablemente por la OIT. Hoy tenemos el privilegio de contar en esta sala con 2 de los juristas y el hijo del tercer jurista que elaboraron el Código de Trabajo del año 1992. Doctores Milton Ray Guevara, Rafael Alburquerque y el hijo del doctor Lupo Hernández Rueda, el doctor Carlos Hernández. Aunque en nuestro país solamente hemos tenido 2 códigos de trabajo y donde el que está vigente, tiene más de 3 décadas, estos cambios que ha tenido el mundo, como el COVID-19, la inteligencia artificial y las plataformas digitales, han hecho que se tenga que modificar nuestro código de trabajo. No porque el código de nosotros sea un código malo, es un código elaborado para muchos años, pero por los cambios que ha tenido, el mundo necesita una modificación. Entonces, sobre este tema girará nuestro conversatorio. Tenemos por acá al maestro, para mí un maestro de toda la vida, el doctor Milton Ray Guevara, uno de los 3 juristas responsables de la elaboración del Código de Trabajo del año 1992. Además de esa importante contribución, fue el primer presidente del Tribunal Constitucional de la República, creado en el 2010,
y ha sido juez laboral, catedrático universitario, escritor político y poeta, entre muchas otras cosas. Nos honra también con su presencia el doctor Rafael Alburquerque Ruz, quien igualmente participó en la redacción del Código de Trabajo del año 1992, fue vicepresidente año 2004 hasta el 2012 de la República, fue ministro de Trabajo, catedrático universitario, escritor de varias obras y una de las figuras más influyentes en el derecho laboral dominicano. Y le agrego a eso que fue una de las personas que me dio la oportunidad por primera vez de trabajar en lo laboral durante 7 años. Y le estoy muy agradecida. Me enseñó lo que se llama el principio de la legalidad, del respeto y de la seriedad. Nos acompaña igualmente el doctor Héctor Arias Bustamante, abogado en ejercicio, catedrático, catedrático universitario, especialista en derecho laboral, consultor de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente preside la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y actualmente es miembro de Codex. Y le agradecemos su participación en Codex, siendo usted una persona que se merece estar ahí. Continuamos con el doctor Martín Bretón, abogado litigante de Derecho Laboral, catedrático universitario, ex viceministro de Trabajo, asesor del Consejo de la empresa CONEP y vicepresidente mundial de la Sociedad Interamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social desde el año 2021. Está por acá también el doctor Carlos Hernández Contreras, quien ha continuado el importante legado jurídico de su padre, el maestro Lupo Hernández Rueda. Es un reconocido especialista de Derecho Laboral y la Seguridad Social, catedrático universitario, autor de numerosas obras jurídicas, asesor de empresa en materia laboral y egresado de la Universidad Paris Patterson Sorbonne y de Washington University San Luis. Finalmente, y no menos importante, contamos con la presencia de la doctora Banaí Bello Dotel, destacada jurista con una amplia trayectoria en Derecho Laboral y Seguridad Social. Es reconocida por su sólida formación académica y su participación en importantes foros nacionales e internacionales. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, doctora en Derecho Fundamentales en la Democracia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. Posee un máster internacional en gestión universitaria por la Universidad de Alcalá y además es escritora y poeta. Este será un conversatorio entre amigos, colegas y apasionados del derecho laboral, donde tendremos la oportunidad de reflexionar. Aquí es que va lo más importante. Vamos a reflexionar sobre el pasado, analizar los desafíos del presente y debatir sobre el futuro de nuestra legislación laboral. En nombre de Codex y de la Asociación de Abogados Laboralistas, les agradecemos sinceramente su presencia y esperamos que este encuentro sea de provecho para todos. Sean nuevamente bienvenidos. Le vamos a dar la oportunidad primeramente al maestro de maestros, el doctor Milton Ray Guevara, para que comience con nosotros. Bueno, muchas gracias. Como yo soy tan joven, yo pensé que íbamos a empezar con el gran maestro que es el doctor Rafael Alburquerque, pero me doy cuenta que estoy entrando en edad ya y agradezco la generosidad de nuestra querida colega que me va a permitir hacer algunos comentarios sobre este tema. Naturalmente, comentarios generales. Yo creo que de lo que se trata es de señalar que la República Dominicana es uno de esos países donde gracias a la legislación laboral se han podido sentar las bases de un diálogo social sumamente fructífero, que ha sido el soporte
del crecimiento económico sostenido que ha tenido la República Dominicana durante 15 o 20 años. Ese es el gran valor que tiene la legislación laboral dominicana aprobada y promulgada el 29 de mayo de 1992. Un país que en la época de los gobiernos autoritarios y represivos, como los gobiernos de determinados gobiernos del presidente Balaguer, que tenía un código surgido de las entrañas de una dictadura que asesinó dirigentes sindicales importantes fuera y dentro del país, y donde había represión al movimiento obrero. Sin embargo, tuvo la madurez de alumbrar gracias al diálogo social que se produce precisamente en un gobierno del doctor Joaquín Balaguer, que fue el que tuvo la iniciativa de que se estableciera una comisión para reformar el Código de Trabajo. Y yo quiero dar testimonio aquí de que durante los trabajos de esa comisión, la mayoría de los cuales se desarrollaron en mi pequeña oficina, que había sido la oficina del doctor Alburquerque, bueno, ese gran hombre, yo siempre le digo el vice, ¿verdad? Y ese gran maestro, mi oficina en la Dirección de Ciencias Jurídicas, nosotros nunca recibimos ningún tipo de condicionamiento, ni de presión, ni nadie se metió con nosotros. Y eso hay que destacarlo. Y debo decir que curiosamente los tres fuimos secretarios de Estado de Trabajo. Todo el mundo sabe que el doctor Alburquerque, el maestro, fue 9, 10, 11 años ministro del secretario de Estado de Trabajo. En mi caso, 4 años. Pero muchos ignoran que Lupo Hernández Rueda fue secretario de Trabajo durante un día. Y voy a explicar por qué. Sin su consentimiento, un gran amigo, un gran líder empresarial, presidente de la Confederación Patronal, que se llamaba don Heriberto de Castro, fue y habló con el presidente Balaguer y le dijo, mire, después de aprobar este código, el hombre suyo para ser secretario de Trabajo es Lupo Hernández Rueda. Y el doctor Balaguer nombró a Lupo. Y cuando Lupo, que no, porque don Heriberto le pidió eso al presidente Balaguer, cuando sale esa designación y se la dicen a Lupo, Lupo le dijo, no, es que yo no acepto eso. Y entonces nombran al doctor Alburquerque. Yo que no pensaba en mi vida jamás ser secretario de Estado de Trabajo, soy electo senador por la provincia de Samaná en el año de 1998 y renuncio a los 2 años y me hacen secretario de Estado de Trabajo. Pero eso es anecdótico. Lo que yo quiero señalar es que este país tiene que agradecer el hecho de que ese instrumento que es el Código de Trabajo, gracias a la actitud de los trabajadores, gracias a la cooperación de un liderazgo empresarial responsable, pudo ser el sostén del desarrollo económico de la República Dominicana, lo que hemos logrado, la paz social que hemos tenido. Yo creo que ese es el aporte más importante. Como un instrumento normativo necesita de adecuaciones, pero el que quiere desconocer la importancia de ese código está arando en el mar, porque la historia escrita está. Y el desarrollo del país, y voy a citar a un gran empresario dominicano, Manuel Enrique Tavares Sánchez, Ike, que dijo y escribió en una obra, digamos, de testimonio personal, diciendo que ese Código de Trabajo era un gran convenio colectivo nacional del trabajo y que había garantizado la paz social de la República Dominicana. De manera que eso es lo que yo he querido significar para darle a los jóvenes la realidad de lo que ha pasado, porque es muy fácil ahora acabar con el código, con una figura o 2 figuras que no son del agrado de algunos, porque nunca estaremos de acuerdo con todo lo que dice ningún instrumento normativo, pero hay que reconocer que ha sido la base de la paz social en la República Dominicana. Ese es mi testimonio personal. Así que yo agradezco mucho, querida colega. Gracias, doctor. Vamos a darle la oportunidad al doctor Rafael Alburquerque
para que dé su opinión. Pues muy buenas tardes aquí a los colegas presentes y a los colegas que nos siguen por los medios, por las redes sociales. Y como tenemos, es un conversatorio, no quiero extenderme, debo señalar que suscribo totalmente lo dicho por el doctor Milton Ray Guevara. Ese diálogo que se inició en el 1985 y que culminó luego en el 1992 con la aprobación un 29 de mayo de ese año del Código de Trabajo, pues fue impulsado por un diálogo que se gestó a partir de 1985. Y esto es importante decirlo porque en esa época de 1985, en la República Dominicana estaba pues sumida en un gran conflicto, no solamente político, sino también un conflicto social. Entre empresarios y trabajadores no había comunicación. Y ese gran mediador que fue en vida, Monseñor Agripino Núñez Collado, rector de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, ya fallecido, pues un día conversando con Ramón García Gómez, que era profesor de Derecho del Trabajo en el recinto de Santiago, y conmigo como profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Católica, madre y maestra, pero en el recinto de Santo Domingo, conversando así informalmente, le hablamos de un nuevo instrumento que en esos momentos se difundía en América Latina, que era la concertación social. Y Monseñor acogió la idea con entusiasmo y decidió convocar a un diálogo a empresarios y trabajadores. Pero nos pidió a los dos profesores de la Universidad de Derecho del Trabajo que invitáramos a 3 juristas a nivel ya internacional para reforzar las ideas que podíamos nosotros como colegas, profesores aquí en el país sobre lo que era la concertación. Bueno, esos 3 colegas los quiero mencionar. Uno de ellos fue Juan Antonio Sagardoy, un gran jurista español, partidario de la concertación. El otro, un jurista mexicano, contrario a la concertación, un gran maestro mexicano, don Néstor de Buen. Y un tercero, chileno, pero en esos momentos funcionario de la OIT, don Emilio Morgado, que sirvió en cierta forma de moderador entre las posiciones antagónicas de Sagardoy y Néstor de Buen. Pero la virulencia era de tal naturaleza que yo recuerdo que una vez que hizo su presentación el dirigente sindical de la época, don Heriberto de Castro, ese gran empresario que ha mencionado Milton Ray Guevara, cuando terminó de hablar el dirigente sindical dijo: Monseñor, de haber sabido yo a qué venía, hubiera pedido que me acompañara la primera brigada del Ejército Nacional.
porque fue de tal naturaleza las discrepancias que se sucedieron que todos creíamos que el diálogo iba a fracasar. Esa noche incluso quien luego sería cardenal de la iglesia, Monseñor López Rodríguez, invitado también para presenciar el diálogo por Agripino Núñez Collado, nos invitó, y en la habitación donde se alojaba el que luego sería cardenal, pues discutimos de cómo poder salvar la reunión y lograr que avanzara hacia la concertación. Bueno, finalmente se consiguió no una decisión ya clara, pero se tomó la decisión de que ese diálogo iba a ser permanente y que se volvería a conversar. Bueno, fue de tal naturaleza ya al final la armonía que había, que Néstor de Buen terminó el diálogo diciendo: sí, óigame, monseñor, si yo hubiera conocido un obispo como usted en México, me hubiera bautizado. O sea que fue muy armónico y a partir de ahí comenzó el diálogo. Ahí comenzó a reformarse la seguridad social, comenzaron a discutirse algunos artículos del código y finalmente en el 1992 se logró esa concertación que dio lugar al Código de Trabajo. Hoy, como ha dicho Milton Rey Guevara, ese ha sido el instrumento que ha permitido mantener la paz social en la República Dominicana. Puede tener sus inconvenientes. Concertar implica ceder intereses de lado y lado. Y lógicamente es difícil en países como el nuestro el poder lograr una concertación como se obtuvo en 1992. Es difícil. Pero ante esa, vamos a decir, condición negativa de que es difícil de nuevo una concertación, pues tiene un aspecto altamente positivo. La paz social, pero además el convencimiento de todos los gobiernos que se han sucedido después del 1992 de que cualquier modificación al Código de Trabajo requiere de un acuerdo entre los interlocutores sociales. Y eso lo han respetado todos los gobiernos después del 92, importando el signo político. Se requiere, pues, la participación de los interlocutores sociales. Y yo termino, y es una idea que lanzo, bueno, tal vez sea muy difícil la concertación para modificar un código, pero ¿por qué no intentamos concertaciones para ir modificando periódicamente distintos aspectos del código? Tal vez puede ser más fácil. Vamos a incorporar al código todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo con respecto al teletrabajo, a las plataformas digitales, a las comunicaciones que son hoy escritas. Bueno, y modificamos ese aspecto del código, incluyendo un nuevo capítulo para esa nueva tecnología. Luego nos reunimos y tratamos cómo modificar la ejecución de la sentencia, por ejemplo. O vamos a discutir ahora sobre la jornada de trabajo. Y entonces, tal vez, pues eso puede facilitar la vía de la concertación y al final, lo que es típico hoy, por ejemplo, de los avances del derecho francés, al final entonces, pues de ese diálogo continuo, permanente,
se hace una consolidación y de esa forma, pues todas esas normas que se van modificando, pues con esas normas nuevas se hace la modificación ya general del Código de Trabajo. Es una idea simplemente que lanzo, que tendría que ser sometida, obviamente, a debate. Sí, doctor. ¿Usted cree, doctor, que estaría el grupo que se encuentra aquí de personas que yo considero maestros? Podríamos hacer una comunicación y dirigirla a la comisión para que ellos traten de hacer esa reforma así parcializada, primero tratar un tema y luego otro. Que tenemos que tratarlo todo para Sí, sí, vamos dando la oportunidad para que puedan hablar. Ahora le corresponde a, a una persona que se caracteriza por el ejercicio del derecho laboral, el ejercicio per se en los tribunales, y queremos darle la oportunidad para que él se dirija hacia nosotros. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecer este encuentro al Códex. Un saludo a los amables internautas. Yo me voy a referir a las etapas que ha transitado nuestra legislación laboral. Los grandes maestros que tenemos presentes aquí, el doctor Milton Ray Guevara y el doctor Alburquerque, se han referido desde mi punto de vista a la segunda etapa de la legislación laboral. Hoy día vivimos una tercera etapa totalmente diferente a la de la concertación social. Pero hay una etapa primigenia, la del nacimiento de la legislación laboral. Sabemos todos que el derecho laboral surge de la lucha de la clase trabajadora y la concesión que hace el capital ante la amenaza de la dictadura del proletariado. El capital empezó a hacerle concesiones a la clase trabajadora para que no mirara en la revolución bolchevique su objetivo, su aspiración. En nuestro país no ocurrió así. Las leyes laborales surgen bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y sobre todo en la postrimería de la Segunda Guerra Mundial, donde el totalitarismo, las dictaduras estaban siendo desplazadas por los aires democráticos. Las leyes laborales de la época no respondían al desarrollo económico del país, sino que eran leyes para crear una buena imagen. Pero hay un elemento común. El Código de Trabajo de 1951, que le dicen el Código Trujillo del Trabajo, asemejándolo a que era una obra del dictador. Nunca he creído que fuera así, porque ese proyecto de Código de Trabajo, al igual que en el 92, fue la obra de lo más granado de la ciencia jurídica de la República Dominicana. La comisión que creó el régimen para elaborar el Código de Trabajo eran prominentes juristas. Hicieron un trabajo que los comisionados del 92 respetaron. Si ustedes observan la tabla de concordancia creada precisamente por Martín Bretón, verán que el Código del 51 prácticamente permaneció igual. Se le incorporó el fuero sindical, la protección a la trabajadora embarazada y se puso en vigencia con algunos toquecitos el código, la parte procesal. Entonces, esa primera etapa del Código de Trabajo, desde su promulgación hasta 1992, no representó las necesidades de la clase trabajadora. Se hablaba de libertad sindical, pero había lo que se llamaba el procurador obrero.
donde los trabajadores solamente podían expresar sus inquietudes a través de ese procurador obrero que era nombrado por el Poder Ejecutivo, y en las provincias recaía sobre el gobernador provincial, un funcionario del régimen. Como bien dijeron los maestros que me antecedieron, ya con el diálogo social se busca un nuevo ambiente laboral, pero es por otras razones: la presión de los Estados Unidos y, como dijo el maestro Rey Guevara, para garantizar la paz social. Ahora, en esta tercera etapa, son las partes de manera directa que están promoviendo las modificaciones. Los juristas que participan en ella no tienen el rol de principalía que tuvieron en la primera etapa. Entonces, yo he dicho que esto se trata de un convenio colectivo, donde hay una especie de toma y daca. Tú me das esto, yo te quito aquello. Con el tema más neurálgico, que es el auxilio de la cesantía. Ojalá se pueda arribar a un ambiente favorable de discusión. ¿Por qué no retomar la experiencia del 92, donde se designaron especialistas, juristas? Hay 2 que todavía están con nosotros y en capacidad de hacerlo, Claro que sí. que puedan elaborar una reforma al Código de Trabajo que le dé seguridad a ambas partes. Los que hemos vivido la experiencia de la negociación colectiva sabemos esa gran desconfianza que todavía existe entre empleadores y trabajadores, que si uno dice verde, el otro dice negro, y no hay forma de ponerse de acuerdo. Ojalá que podamos llegar a esa etapa, retomar la experiencia del 92 y procurar una necesaria reforma laboral. Gracias. Creo que en realidad eso es lo que se debe de hacer. Como tenemos la dicha de tener todavía vivo y viable a 2 de los que elaboraron el Código de 92, solamente faltaría que se nombrara a otra persona y darle la oportunidad a sí mismo, a ellos, de que sean los que decidan cuál es la modificación, porque todavía el pueblo cree en ellos, todavía lo considera que son personas afables, decentes y que tienen una posición indiscutible con relación al Código de Trabajo. Vamos a darle la oportunidad al doctor Carlos Hernández, quien es hijo del maestro Lupo y que yo sé que él tiene mucho que aportar de lo que ha aprendido. Muy buenas tardes y ante todo, gracias al Codex y a la magistrada Cleopatra por darme la oportunidad de compartir aquí en este selecto grupo y estar al alcance del público en los medios y las redes sociales. Aquí se ha dicho todo y se ha dicho mucho. Don Rafael Alburquerque nos narró el contexto en el que nace nuestro Código de Trabajo. Y eso es importante refrescarlo para que la juventud, los nuevos laboralistas comprendan de dónde es la raíz de la legislación laboral que tenemos. Don Milton Ray Guevara nos recuerda el resultado que ha generado el Código de Trabajo. Es decir, la paz social y la paz económica, el desarrollo económico que ha provocado esa legislación laboral muy atinadamente creada en el año 1992. Como decía don Rafael, el contexto de los años 80 era el de la plena Guerra Fría, la confrontación del proletariado versus el capital. Y en ese ambiente surge la concertación social que da luz al Código de Trabajo.
Y los hechos han demostrado el desarrollo económico, las cifras, la paz social que exhibimos, ha demostrado que el resultado ha sido más que bueno, ha sido excelente. Como decía don Milton, hoy tenemos nuevos desafíos. El mundo se ha globalizado. En los años post-dictadura de Trujillo, los años 60, comenzaron a crearse las primeras empresas locales, porque todo era de Trujillo y nos quedó corto apenas. Los años 80 y hasta la misma creación del código, la economía se centralizaba, era local. No se exportaba, eran escasas. Pero hoy en día, con la globalización, a partir del DERE-CAFTA, suscrito en el 2007, la producción se ha volcado hacia la exportación. Nosotros hemos salido al mundo. Y hoy el competidor de la República Dominicana, de un inversionista local, uno extranjero que viene, puede estar en Malasia, en China. Pero no solamente es la globalización, es el modo de hacer la producción. La terciarización ha cambiado la forma de hacer negocio. Benetton está en Milán con unos diseñadores de arte. Luego, en Bangladesh, en la India, se recoge algodón. Se trae aquí y se teje. Las farmacéuticas, un tercio o más de las componentes farmacéuticos se hacen en la República Dominicana. Es decir, hoy en día el mundo está entrelazado y los desafíos son importantes. Hay otras cosas que están en ciernes. El AI, la inteligencia artificial. Están en ciernes, pero están presentes. Están ya transformando el mundo de trabajo. Están quitando empleo. La robótica. Entonces, en ese ambiente surge la tentación más que nunca de flexibilizar, de desmontar lo que estaba hecho, de verlo con desdén. Cosas como la negociación colectiva, la organización sindical. Pero no se puede caer en esa tentación. Hay que preservar lo que está porque está comprobado que es bueno. Y hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Hay algo que también quiero decir, porque hay muchos jóvenes, colegas, laborales que son parte del público. Nuestro código de trabajo, se habla mucho de la necesidad de reformar, pero nuestro código de trabajo es una joya. Y aquí hay dos autores de ese código. Ese código de trabajo hay que verlo comparativamente. El código de trabajo de la República Dominicana está en el punto intermedio entre la rigidez europea y la excesiva flexibilidad estadounidense. Nosotros estamos en el punto medio, muy propicio para atraer inversión y para, como decía don Milton, algo comprobado, para generar paz social, un buen clima laboral. Mucha gente viene aquí, invierte aquí por el clima laboral de la República Dominicana. No podemos dañar eso. Hay una responsabilidad social, así como la hubo en los años 80, para darse cuenta con curiosidad qué es eso de la concertación social y prenderse de eso y dar a luz esa obra. También hay que tener el tino para no destruirla, para no hacer disparates. Muchas cosas se pueden resolver con una atinada jurisprudencia. El Código Civil de Napoleón 1804 vino a reformarse en el 2016, 200 años después, y se publica con toda una jurisprudencia que va evolucionando. Un solo artículo, 1382, tiene todo mazotum como una serie de jurisprudencias de doctrina. Nuestro código muy bien puede seguir evolucionando y adaptándose a los tiempos. No podemos precipitarnos. Y en cuanto a las ideas que se han dado aquí, las comparto. Don Rafael habló de no hay que obstinarse en una reforma estructural, como dicen los economistas. Puede ser puntual. Vamos a ver.
tenemos que remozar la jornada, sí, porque tenemos 25 años con las jornadas especiales, 4x4, están ahí. Ya la gente la acepta. Entonces hay que buscar la vuelta. Entonces, la cesantía hay que afrontarla y decidir qué. O sea, también el procedimiento, los embargos. Entonces, eso data del año 1807 con unas reformas de 1978. O sea que eso también hay que adaptarlo. Y la otra idea o comentario que hizo Héctor, también me adhiero a él. Es cierto que el diálogo no se puede dejar de un lado, pero el remedio, la solución está en una comisión de juristas. Lo hizo Napoleón para los códigos napoleónicos, lo hizo el mismo Trujillo, lo hizo Balaguer. Los juristas, la misma reforma, debe seleccionarse juristas que conozcan el área y eso se lleva al diálogo. Pero ya estas personas que saben, que conocen el día a día, que no representan un interés, porque se coge el riesgo que dijo Héctor. Es decir, la negociación, nosotros tenemos experiencia en la negociación colectiva. Entonces, eso es un juego de póker. O sea, yo te quito y cedo. Entonces, de ahí no sale, bueno, con eso no sale. De hecho, el Código de 92 fueron estos juristas que están aquí los que trabajaron y después se llevó el diálogo. Entonces, esa es una buena idea. Y para finalizar, como a Don Milton lo han puesto en tantas comisiones, que lo pongan a dirigir la comisión ahora, la nueva comisión, y integre a este mismo grupo que está aquí. Así Muchas será. gracias. Muchas gracias. Vamos a darle la oportunidad ahora al doctor Martín Bretón. Como ustedes todos saben y como sabemos, es uno de los más aguerridos defensores de lo que se considera la institución El CONET. Son personas que están en la variación que se quiere hacer al Código de Trabajo y él es uno de los más aguerridos. Vamos a escucharlo. Bueno, yo quiero decir una anécdota que estaba diciendo Carlos, decirle que yo no defiendo al CONEP, yo simplemente soy asesor empresarial y conjuntamente conmigo hay una playa de abogados empresariales que han durado mucho tiempo, han dedicado mucho tiempo, por más de 10 años, a estudiar la reforma del Código de Trabajo. Y decirle que la propuesta original, la que estamos discutiendo todavía como sector empleador, Carlos Hernández y yo fuimos, diríamos, actores de principalía en esa gran propuesta de reforma, donde elegimos temas muy puntuales, conservando lo que hay y tratando de mejorar, adaptando lo que era. Decirle que un poco a los que nos están viendo desde el exterior, que un poco hablarle porque ponerle el contexto. Nosotros estamos discutiendo ahora mismo lo que la mayoría de los panelistas están hablando, es hablando de una reforma que se está discutiendo en los diferentes sectores del país, en el Congreso, en el Ministerio de Trabajo, pero un poco quiero para cumplir, diríamos, la esencia de este conversatorio, de hablarle la historia del derecho del trabajo, para nuestros amigos mexicanos decirle que la legislación laboral dominicana tiene como fuente de inspiración la Ley Mexicana del Trabajo de 1931 y que la ley dominicana se codificó por primera vez durante el régimen de Trujillo en 1951. Por tanto, la madre patria en República Dominicana en derecho laboral, diferente de lo que sucede en derecho civil, comercial y penal, que es Francia, en derecho laboral, la madre patria nuestra es México. Por eso siempre los juristas mexicanos y los dominicanos tienen una empatía especial, porque tenemos similitudes, aunque sabemos que en el desarrollo ha habido muchas diferencias y después pudiéramos hablar de esto en detalle en otro momento. Decirles que este primer Código de Trabajo del 51 se reformó muchas veces, incluyendo la era de Trujillo, hubo varias
reformas puntuales. Con la muerte de Trujillo en los 2 años de 2 décadas de democracia, también 2 décadas y media de democracia, hubo reformas puntuales, pero que hubo una gran reforma, una segunda codificación en el año de 1992, que fue fruto de una comisión que ya estamos hablando, que el presidente Balaguer designó, porque así como lo señaló originalmente Cleopatra, hubo un sometimiento de la OIT de la República Dominicana, y decirles que esta reforma originalmente lo que se quería era que se ajustara un poco la legislación, pero los 3 grandes maestros, el doctor Rafael Alburquerque, el doctor Milton Ray Guevara y el doctor Luis Pulgar Herrera, se fueron un poco más allá, hicieron un ajuste al Código del 51, conservando la estructura, conservando la gran mayoría de los artículos, pero ajustándolo, diríamos, a un desarrollo económico que teníamos la República Dominicana del 92 y que no teníamos en el 51. En el 51, cuando hubo el Código del 51, éramos un país muy rural, de pocos establecimientos industriales. Los que había eran básicamente propiedad del dictador, muy puntuales. Y ya en el 92 ya habíamos tenido un desarrollo industrial importante, ya se había cimentado el desarrollo hotelero y estábamos cambiando de una economía exportadora de productos básicos a lo que es hoy un país diversificado y fundamentado básicamente en servicios de hotelería, zonas francas y de productos diversos de exportación. Por tanto, la realidad del 92 con respecto a la 91 fue un abismo, y es lo que está pasando en la actualidad. En el año del 2026, ya 34 años de esa reforma del 92, la realidad de la República Dominicana actual no corresponde a la realidad actual de la República Dominicana del año 92. Y quiero hacer aquí un ajuste. Yo no he oído, doctor Milton, no he oído a nadie hablando mal del Código 92. Nadie. Todo el mundo ha partido de que el Código 92 es una gran pieza. Y el desarrollo, nosotros como abogados laboralistas hemos podido desarrollar y vivir de esa gran reforma del Código 92. Y siempre se ha reconocido. Ahora bien, esta realidad actual no es el Código 92. En el 92 no se pagaba seguridad social. La gran mayoría de las empresas no estaban registradas. En el 92, yo me acuerdo que, decirle que pude trabajar, acompañar esa reforma del 92 porque estaba en la universidad y en la universidad se estaba discutiendo el código y pude estar presente, asistiendo a los delegados, sacándoles copias, pero pude oír y después, posteriormente, acompañé al doctor Alburquerque en el diálogo de reforma y pude, diríamos, estar en una primera línea oyendo, como un testigo de excepción a toda la reforma del año 92. En ese 92, por ejemplo, en la República Dominicana, carteles de horas extraordinarias nada más los reportaban 2 bancos y los 2 bancos eran extranjeros, el Nova Scotia y el Citibank. Lo demás, nadie reportaba horas extraordinarias y ni se pagaban horas extraordinarias. No había un respeto a los derechos de la embarazada. Yo tengo una gran anécdota que hasta entonces me acababa de graduar, comencé a trabajar en el Ministerio de Trabajo y una distinguida abogada bancaria que estaba dando derechos laborales en la universidad a los que estudiaban administración de empresas, nos invitó a que habláramos un poco del derecho laboral, pero ella dio un poco de la clase. Y esa profesora dijo en aquel entonces, para que ustedes vean lo diferente que es actualmente, que una mujer, si quedaba embarazada y era soltera, no le correspondían los derechos. Y era muy válido eso, porque los seguros médicos, que no había una seguridad social, si una mujer embarazada no era casada, no tenía derecho al parto, porque para esto había que tener un seguro familiar. Y si era soltera, no podía tener un seguro familiar y no tenía derecho a la protección del parto en un seguro privado, que era lo que paga la empresa. En la actualidad, tenemos una República Dominicana totalmente diferente. Igualmente, tenemos las 2 Repúblicas Dominicanas, una muy avanzada y otra un poco retrasada, pero aquí hay
muchas empresas que quieren cumplir, están cumpliendo y cuya carga económica es importante. En el año 92 no había seguridad social, había un seguro social que se pagaba muy poco dinero solamente para los trabajadores obreros y a los que ganaban hasta 2 salarios mínimos. En la actualidad tenemos un sistema dominicano de seguridad social que el empleador tiene que pagar 16% del salario del trabajador y el trabajador debía pagar otro 5%, por tanto hay una carga adicional de 21%. Esto sumado a la participación en los beneficios y todo esto, que antes no se pagaba porque las empresas no pagaban impuestos sobre la renta. Muchas empresas no pagaban la rigurosidad que hay actualmente de impuestos sobre la renta. Hace que desde el sector empleador y justo desde la aprobación de la Ley de Seguridad Social en el año 2001, ha habido un movimiento inusual que no viene de la cúpula empresarial, sino viene de la base del sector empleador y la demostración de esto que cada vez que hay que hacer un alegato sobre la reforma laboral, hay comunicados que firman 100 asociaciones, 80 asociaciones empresariales. Lo nunca visto. Los que están más empoderados de esta reforma no son los grandes empresarios que pueden tener la facilidad para cubrir son los pequeños comerciantes que, por cierto, más del 85% del núcleo empresarial dominicano es de pequeña, micro y mediana empresa. Por tanto, esta reforma que se está proponiendo es una reforma de ajuste que se ha experimentado en todos los países y que la República Dominicana, como decía Juan Bosch, siempre llegamos un poco tarde, un poco desfasados de lo que pasa en el país. En los años 70, 80, 90 hubo una gran transformación en Europa y en América Latina, disminuyendo las cargas y flexibilizando la relación laboral para facilitar que las empresas puedan contratar lo que la OIT llama trabajo decente. La República Dominicana hemos ido en contracorriente. En la reforma del 94 y todas las reformas posteriores que ha habido es de aumentar y de endurecer la relación laboral. Hay reforma fiscal, reforma de seguridad social, reforma laboral, que ha significado una carga importante. ¿Y qué se está planteando? ¿Desconocer lo otro? No. Sobre la base de lo otro, sobre la base de seguir manteniendo la seguridad social, sobre la base del compromiso de regularizar a todos los trabajadores, tratar de ajustar el código de trabajo a una nueva realidad y disminuir. Básicamente, decirle, y ahí un poco difiero de Héctor Arias Bustamante, esta reforma que sometió el Poder Ejecutivo, porque ya sabemos que tanto el Senado como la Cámara de Diputados ha hecho una serie de rejuegos a esa reforma, que pudiéramos decir que es hasta de difícil lectura. Pero la reforma que sometió el ministro de Trabajo, que para él decir que era consenso y que se ha repetido mucho, que sabemos, el doctor Alburquerque y lo que estamos involucrados, no es totalmente el consenso. Muchas de esas reformas, lo más consensuado de eso, el procedimiento y algunos aspectos de la parte sustantiva, fue negociado entre una comisión de juristas donde el doctor Alburquerque estaba representando los empleadores, nosotros y acompañados de otros compañeros de grandes abogados también empresariales, fuimos los que, con la intermediación del Ministerio de Trabajo, pudimos acordar esas reformas del procedimiento y de esa reforma puntual. Por tanto, tal vez la visión que se tiene es que no ha sido una reforma muy científica, pero yo entiendo que sí. De que se ha desvirtuado como se desvirtuó la del 92. La reforma del 92, el doctor Balaguer la sometió a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados cogió la reforma que habían propuesto los 3 juristas y la desbarataron la reforma. Aumentaron todos los derechos, pero de forma descomunal. Esta reforma que está saliendo ahora es una mano de llave, un juego de pequeño comparado con la reforma que hizo el Congreso, la Cámara de Diputados en la reforma del año 91 y 92. La Cámara de Diputados desbarató esa reforma
Esta ahora también la ha transformado y la ha tocado, y por eso cuando el presidente la recoge, todos los sectores dicen, estamos tranquilos, porque no queremos esa reforma. Yo no quiero ahondar mucho en las diferencias, pero quiero hacer un llamado, porque nadie ha hablado de esto, pero es muy peligroso la última reforma que han propuesto y que está pasando con respecto, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, hay una propuesta de eliminar el director general de Trabajo y que su posición lo ocupe un viceministro de Trabajo. Eliminar el director de Empleo y que lo ocupe un viceministro de Empleo. Igualmente, el director de Higiene y Salud Ocupacional, que lo ocupe un director. Yo creo que eso no debe ser. El Ministerio de Trabajo tiene un nivel técnico que se ha respetado mucho desde el año 91 que ingresó el doctor Alburquerque hasta muy recientemente. Los cargos de directores fueron ocupados con técnicos. Un viceministro, normalmente una persona, a pesar de que pudiera tener conocimientos técnicos, pero la gran mayoría, la inmensa mayoría de los viceministros no tienen el conocimiento debido para dirigir una dirección como la dirección tan importante que la Dirección General de Trabajo. Esa reforma que está ahí, si se hubiera aprobado, elimina al director general de Trabajo y le da esa potestad a un viceministro que es eminentemente político. Estoy llamando la atención de esto y estoy llamando la atención de lo otro, del aumento de las multas. Horrible. Las multas del Código del 51 eran de 50 pesos, 100 pesos, 75 pesos. En la reforma del 92, muy hábilmente, se estableció que las multas debían ser establecidas en base a los salarios mínimos de la empresa que estaba envuelta. Si es una gran empresa, el salario mínimo de la empresa grande. Si es una pequeña empresa, el salario mínimo de la pequeña empresa. Y hay multas de hasta 12 salarios mínimos, que es una multa muy importante. Aquí no tenemos problema de incumplimiento de la ley laboral. No conozco. He estado involucrado, he sido viceministro de Trabajo, he estado en el ejercicio profesional y he estado en contacto con el Ministerio de Trabajo en casi ya 25 años, 35 años. Y no creo que haya problema de aplicación de la ley. La empresa, cuando están incumpliendo, el Ministerio de Trabajo tiene las formas de hacer cumplir la ley. Por tanto, aumentar las multas, como la están aumentando, que el proyecto original la llevó a una cosa tan loca como que pagar una multa por cada uno de los trabajadores. Si una empresa de 1,000 trabajadores tenía que pagar una multa que debía cerrar la empresa. Esa no es la esencia del derecho al trabajo. La esencia del derecho del trabajo es el diálogo. La esencia del derecho del trabajo es transformar para que haya mejor y mejor calidad de empleo. Por último, por eso yo siempre el sector empleador siempre tenía como mucho miedo en hablarlo, y los abogados, los empleadores, cuando nosotros estamos hablando de reforma laboral y que queremos ajustar la contratación laboral, le estamos diciendo a los que están actualmente trabajando, los derechos que tú tienes ahora mismo, lo que tú tienes ahora mismo se van a preservar. Lo que nosotros queremos que se pueda ajustar esta contratación para que los que están desempleados, los que están en el sector informal, pudieran pasar al sector formal. Y por eso es muy importante saber que toda América Latina tiene un gran problema con la informalidad. En República Dominicana la informalidad ha fluctuado entre el 55 y el 60%. Debemos hacer algo y no nos podemos quedar igual como estático en la reforma y en la legislación laboral. Ya, doctor. Gracias, doctor. Fíjese, maestro Milton, que está solicitando Codex que usted tenga una intervención y nos pueda decir cómo usted ve el futuro del trabajo en la República Dominicana, según el concepto y la experiencia que usted tiene por haber trabajado con el Código del 92, y que al final nos dé una anécdota, un cuento de lo que pasó cuando ustedes estaban reunidos elaborando el Código de Trabajo. Bueno, yo lo que quiero decir es que muchas veces los mejores enemigos de los buenos. Y a mí se me hace muy difícil entender cómo bajo figuras subrepticias se trata de pintar un panorama que no existe.
porque realmente yo no participé en ese diálogo del código, pero hice un estudio comparativo de lo que se estaba presentando, y cuando uno ve lo que está ahí, salvo el tema esencial de la cesantía, yo no veo en qué beneficia ese código de manera sustancial como algo novedoso a los trabajadores dominicanos. Parece que la idea de lo que negociaron eso fue establecer ciertos equilibrios. Y claro, hay equilibrios grandes. Desde el momento en que se crea la figura del juez conciliador, eso es una gran ventaja. Desde el momento en que ya para apelar la decisión no se necesita pagar el duplo de la condenación, sino que la misma sentencia lo establece, eso es una cosa muy grande. A que le han dado un día más de vacaciones a los trabajadores. Por eso yo escribí, y no voy a volver sobre eso, yo creo que en estas cosas se necesita un ejercicio de sinceridad y de justicia. Y yo eso siempre lo he tenido en la vida. Y esta mañana yo estaba repasando, no fue esta mañana, fue esta tarde. Bueno, sí, fue esta mañana muy temprano. Repasando los nuevos conceptos del derecho del trabajo francés, donde ya se está hablando de que el principio cardinal para establecer lo que se llama la relación laboral o el contrato laboral no es la subordinación. Ya esa vieja sentencia de la Corte de Casación no está superada. Ahora se está hablando del principio del control. Porque una cosa es la subordinación y otra cosa es el control. Y en las plataformas digitales no hay subordinación. Lo que hay es control. Y por eso la OIT recientemente ha elaborado un convenio sobre las plataformas. Entonces, nosotros ahora estamos retrotrayendo la historia laboral dominicana, mientras la realidad es otra, de que ahora nosotros, y hay algunos de esos institutos que han sido establecidos y consagrados en la propuesta de código, la virtualidad, todas esas cosas. Entonces, naturalmente, ya en Francia, por ejemplo, ya no se está hablando de la subordinación, sino que se está hablando del control, porque realmente no puede haber subordinación cuando no hay esa relación tan efectiva donde el poder del empleador se manifestaba hasta espiritualmente, como dicen los autores. Entonces, yo lo que espero es que este país no coja el camino equivocado, porque yo nunca he creído en la política del todo o nada. Yo creo que el niño, antes de caminar, gatea. Sigue gateando, entonces ya se va levantando y después camina. O sea, pretender de que el niño nazca y empiece a caminar al otro día, yo no dudo que quizás la tecnología dentro de 10 años, 100 años permita eso, pero la naturaleza de las cosas indica que eso es un proceso. En consecuencia, a mí me parece que lo que ha propuesto el maestro Rafael Albuquerque, de que si no se puede de una manera se haga de otra, me parece que es lo importante. Por ejemplo, sobre ese tema de la cesantía, yo tengo mi idea, porque aquí se ha hablado de seguro de desempleo, pero la figura del seguro de desempleo que estaba prevista en la Ley de Seguridad Social no es la misma cosa, porque el seguro de desempleo lo que tiende es a lograr que un trabajador en 3 meses, 4, 5 meses, en lo que está buscando trabajo, tenga para subsistir. Mientras que la cesantía es otra cosa. Y más aún el auxilio de cesantía, que es otra cosa, que puede ser integrado a la seguridad social bajo unos determinados elementos. Trabajemos eso, ocultemos eso, pero no vengamos a pintar la cosa cuando en realidad lo que pueden poner en riesgo los actores sociales es la paz social que hay en la República Dominicana. Y le voy a decir una cosa. Yo que estoy más cerca del más allá que del más acá, le digo una cosa. Si por esa pequeñez de mira
de uno y de los otros, pero sobre todo más de los unos, aquí se pierde la paz social. ¿Quiénes son los que van a perder más? Los que tienen menos. No, esos tienen menos y probablemente tendrán menos. Los que van a perder son los que tienen más. Entonces la sabiduría, y yo por eso he dicho, muchas veces yo me siento que el espíritu de Monseñor Núñez está reencarnando en mí, porque ¿por qué Monseñor Núñez tuvo credibilidad en el diálogo? Porque sabía decir, óyeme, entiéndanse, óigame, ustedes están fuera de eso. Les decía a los trabajadores, ustedes están pidiendo demasiado. Y les decía a los empleadores, ustedes están equivocados. Y apelaba al Espíritu Santo. Entonces mi mensaje es el siguiente. Quizás lo que está diciendo el maestro Alburquerque, en todos esos puntos que están de acuerdo, bueno, pues sométanlo y después pospongan. Pero no, es la política del todo o nada. Eso conduce y puede conducir a lo más grave que le puede pasar a la República Dominicana. Y hablo para la juventud. Este país es un tesoro. Cuando uno ve lo que está pasando en el mundo, en América Latina, en Europa sobre todo, uno se da cuenta de que este país es un tesoro. Entonces, ¿cómo tú lo preservas? Sobre la base del diálogo, pero el diálogo sincero, no de aprovechar una coyuntura para imponer tus intereses por una cosa que te afecte o dos, cuando el 90% te favorece. Entonces, claro, yo no digo que, óyeme, a veces la gente dice, tengo el 98, pero yo quiero tener el 100. Eso no es malo. Ahora, tú debes pensar, y eso vale tanto para trabajadores como empleadores. Ahora, tú debes pensar lo que significa que si a ti te están dando el 98 y tú no lo coges, ¿qué te puede esperar después? Entonces, ese es el mensaje. Y lo digo, todo el mundo sabe que yo no tengo hachas que afilar. Yo no defiendo intereses determinados, particulares, de trabajadores o de empleadores. Yo soy abogado de trabajadores y de empleadores. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? La paz social. ¿Qué yo quiero? Que el país se mantenga en el desarrollo económico. ¿Y cómo se logra eso? Deponiendo actitudes, y quizá el método del maestro Alburquerque es el mejor. ¿Estamos de acuerdo en este punto? Sí. Aprobemos esto, sometamos esto. Ahora, no puede ser que porque estemos en desacuerdo con un punto y otro que se usa, o tres que se usan, cualquier sector del diálogo, que por eso se pare algo que beneficia a todo el mundo. Y además, donde tú sales más beneficiado que todo el mundo. Eso puede pasar, que una de las partes más beneficiadas diga, lo que quiere decir eso, que en realidad no le perjudica lo que está pasando. Porque si tú, en un proceso de negociación, logras el 90, ¿verdad? Y tú renuncias al 90, eso porque a ti no te falta nada. Y yo creo que eso es un camino que puede ayudar a resolver este impasse. Abundando en lo que tú dices, ¿por qué yo planteo una concertación que sea puntual, no general? Por algo que también acaba de señalar Martín. En el año 92 lo vimos. El Congreso cambió todo, pero había un régimen autocrático que se impuso desde el Poder Ejecutivo. Digo, no, así no es. Es como lo sometieron los tres juristas y se acabó. Pero eso no se puede. En la realidad actual, eso no es posible. Hay ya una gran independencia del Congreso Nacional. Ahora, cuando se habla de un código, se despiertan pasiones. Pasiones no solamente del sector laboral o del sector empresarial, sino que todo el mundo quiere opinar. Lo hemos visto en el Código Penal. Fue un proyecto redactado por una comisión de eminentes penalistas dirigida por Artañán Pérez Méndez. En el 98 fue sometido y fue aprobado en el 2025. Cuando uno lee los insertos que han hecho, las modificaciones que han hecho los congresistas, así como dice Martín lo del ministerio, pero no del ministerio. De repente,
en el articulado del reglamento interior hablan de la comunidad empresarial. Bueno, ¿por qué? Porque algún diputado vio algún artículo del Código de Trabajo de Colombia y esto me parece bonito y lo incluyó. Entonces, y así como eso hay otros aspectos más que son gravísimos. ¿Por qué? Porque un código tiene que ser un ordenamiento coherente, sistematizado, que obedece a una determinada filosofía. El nuestro, aunque bebió, como dice, en el año 51, es una reproducción en la estructura de la Ley Federal de Trabajo mexicana. Los juristas de esa época, Lolondo Cudrey, Fello Bonelli, Rafael F. Bonelli, Carlos Álvarez, Carlos Federico Álvarez, Manuel Ubaldo Gómez, grandes juristas formados por el derecho francés, pues ordenaron el código siguiendo la legislación mexicana, pero con un contenido eminentemente francés. Ahora, cuando tú copias del Código de Colombia, por ejemplo, o del Estatuto de los Trabajadores de España, lo que estás es insertando el modelo de trabajo alemán, que es totalmente distinto al modelo de trabajo francés. Y lo mismo tú lo ves en el Código Penal que entra en vigencia ahora en estos días. Hay artículos que responden al modelo penal francés y artículos que responden al modelo penal alemán. Bueno, y eso es tremendo para cuando venga la época de la aplicación del código. Por ejemplo, cuando tú hablas de comunidad empresarial, bueno, entonces, si hay comunidad empresarial, no hay contrato de trabajo, hay relación de trabajo, que es la influencia ya en México del gran maestro Mario de la Cueva. Ya no se habla de contrato, sino de relación de trabajo. Pero hay entonces participación accionaria de los trabajadores. Ya no son trabajadores, son colaboradores, no trabajadores. Por lo que tú decías, el trabajo es subordinación, lo tradicional. Bueno, España, por ejemplo, corrigió eso hace mucho tiempo por el modelo alemán, que no es el francés. No hay subordinación, hay ajenidad en España, ajenidad. Bueno, tenemos que ser coherentes, si no el código va a ser un disparate, va a ser totalmente destructivo. Entonces, yo creo que sí, que se debe, por eso, como no se despiertan esas pasiones, no, vamos a reformar la parte de jornada. Bueno, ahí está, son dos artículos. Bueno, ya nadie lo va a discutir y pasa en el Congreso como lo haya sometido la comisión de juristas. Ahora, se necesita el diálogo, obviamente, entre empresarios y trabajadores. Por eso yo insisto un poco en esa. Sí. Permítale al doctor Bustamante que quiere opinar. Bueno, el maestro Rey Guevara introdujo el tema nodal de toda esta situación, la cesantía. Y creo que es la cesantía la que está distanciando a las partes e imposibilita un entendimiento. Pero hay una realidad que ha venido avanzando y quizá no nos demos cuenta de ella. Antes de la vigencia de la Ley de Seguridad Social, los trabajadores, como bien dijo Martín, tenían el seguro social que era muy precario y limitado. ¿Qué hacían las empresas? Que crearon los planes de igualas médicas, donde la empresa, un contrato eminentemente civil, aseguraba a sus trabajadores. Ahí el trabajador solamente accedía a salud. Eso lo pagaba la empresa, no había copago por parte de la clase trabajadora. Cuando el trabajador se enfermaba, el empleador de buena fe pagaba el salario. La Seguridad Social corrigió eso y estableció el subsidio por enfermedad común. El pre y postnatal lo suplía
la empresa. La seguridad social cubre eso. Entonces, no nos hemos dado cuenta que la seguridad social es el instrumento macro que mejor garantiza los derechos de los trabajadores. Negar la discusión de la cesantía es una sinrazón. Cuando tenemos el campo amplio de la seguridad social que puede resolver el problema de la cesantía, ¿cómo lo resolvió? Con el pre y postnatal, con el subsidio de enfermedad común. Y hay un hecho, hay una situación que los empleadores han pasado por alto. Es mínimo. La seguridad social contempla el subsidio y la pensión por fallecimiento y por incapacidad. Sin embargo, el Código de Trabajo contempla la asistencia económica, donde el empleador paga la asistencia económica en caso de muerte, en caso de incapacidad, pero también la seguridad social tiene esa cobertura. Y la han dejado de lado. No creo que la posición de las partes radicalizada en que no se toca la cesantía sea una posición correcta. Eso no significa una disminución de los derechos de los trabajadores, no. Discutamos la cesantía desde un punto de vista amplio, sin que esto signifique, repito, una pérdida de los derechos de los trabajadores. Sí, vamos a darle la palabra a Martín Bretón, que la pidió. Yo creo, yo estoy, doctora Ray Guevara, el doctor Albuquerque, Héctor, yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que se puede llegar a acuerdos puntuales. Sin embargo, todavía este código se ha quedado casi sin padre y sin madre. Está huérfano. Cuando comenzaron el código, cuando el ministro de Trabajo sometió, hicieron un evento donde estaba Javier Suárez, estaban varios, y todos eran parte del código. Ahora, un año y pico después, casi nadie está defendiendo el código. Se está quedando sin defensores el Código de Trabajo. Decirle, doctor Ray Guevara, el sector empleador, lo que yo he visto es muy flexible con el tema. No es todo o nada, sino que se discuta el tema de la cesantía. Hay muchísimas formas de discusión de la cesantía, que no hubo ese diálogo. Usted lo sabe, doctor Albuquerque, que tuvimos mucho diálogo en muchas cosas, pero el diálogo de la cesantía sentado en el Consejo Consultivo de Trabajo, una o dos, una vez usted fue y otro día no fue. Nada más sesiones, no hubo un diálogo abierto con eso. Hay muchísimas opciones sobre la mesa. Una de esas, usted estaba diciendo, por ejemplo, el prepago de la cesantía, que es lo que llaman el seguro de desempleo o el seguro de cesantía. Aquí hay muchas empresas que quisieran, ¿sí? Muchos hoteles, ¿no? Empresas extranjeras que se instalan, que quisieran no tener un pasivo laboral y ellas mismas quisieran prepagar la cesantía, pagando mensualmente a un fondo del trabajador, lo que es la cesantía, un 7%, un 6% del salario. Ese trabajador recibe ese dinero en una cuenta que cuando se quede desempleado puede utilizarla y si no puede ir a su pensión y la empresa se queda libre de pasivo laboral. Todos los costos de ese año lo va a meter en el año. Eso es exitoso en muchos países y aquí no lo hemos podido discutir. Igualmente, el gobierno tiene un programa. El gobierno tiene un programa que le está pagando a la gente, a los jóvenes, por primera vez, le está pagando 3 meses de salario al joven en Santiago. El gobierno le está pagando el salario. Y hay una propuesta por ahí de que al joven que por primera vez se inscriba, nunca había estado, el joven que por primera vez se inscriba y lo inscriban en la Seguridad Social el primer año, no tenga que pagar cesantía la empresa, pero lo inscriben en la Seguridad Social. Hay esa y otra propuesta. Están ahí tan flexibles, pero hay que sentarse. Si no se sientan a discutir, ¿cómo vamos a buscar un bajante a toda la cuestión? Ahora bien, hay que limpiar el Código de Trabajo. No se puede todavía, por ejemplo, hay un consenso en todos los abogados laboralistas que el artículo 86, tal como está, que no es cesantía,
hay que ponerle un límite. No puede ser que unas prestaciones laborales de 20,000, de 30,000, de 40,000 pesos se vuelva de varios millones de pesos. Eso sí, hay que transformarlo y poder llegar a un acuerdo. El doctor Milton. Mira, Bretón, porque parece que tú tienes una posición como muy enfocada en las cosas que yo digo. Yo hablé del seguro de cesantía. ¿Qué es lo que tú estás diciendo del prepago? Hay figuras. Ahora, no me vengas a decir a mí que la ruptura del diálogo no fue por el asunto de la cesantía, pues eso sería faltar a la verdad. Eso sería burlarse de este pueblo. Tú no puedes decir eso, porque esa fue la razón, ese fue el punto. Todos los demás puntos llegaron a un acuerdo. Entonces, cuando yo estoy apoyando la postura del maestro Alburquerque, no es para estar regateando ideas, queriendo convencer al otro o justificar el mandato que uno tenga. Yo no tengo mandato de nadie. Yo hablo aquí a nombre mío, de Milton Ray Guevara. Estoy acostumbrado a eso. Y por eso yo apoyo la propuesta de él. Pues no me vengas a decir a mí que el tema de la cesantía no fue la manzana de la discordia. Eso sería burlarse de este pueblo. Y un profesional como tú no puedes hacer eso. Entonces, vayamos claro, y para que el público tenga muy claro, que yo lo que estoy diciendo es que ese seguro de cesantía, que es diferente al seguro de desempleo, no es la misma cosa. Y a mí no me pueden hablar de eso, porque yo, como secretario de Estado de Trabajo, localicé al experto que creó el seguro de desempleo de Chile, se llamaba Germán Acevedo, que el ministro Solari de Trabajo de Chile, que me vio triste en Ottawa, en Canadá, y me dijo, Milton, ¿qué te pasa? Que tú siempre estás tan... Digo, mira, tengo un problema con esto que se está presentando. Y me dijo, no te preocupes. Yo tengo a Germán Acevedo, que hizo el seguro de desempleo, que es el primero de la zona. Yo te lo mando, pero yo no tengo recursos. Y yo conseguí los recursos con el sector privado, porque la Secretaría no tenía dinero, y se preparó el seguro de desempleo. Y yo se lo entregué a doña Elena Villella de Paliza en el año 2004, que era presidenta del CONEP, que ya le habían quitado el nombre de Consejo Nacional de Hombres de Empresa y le habían puesto Consejo Nacional de la Empresa Privada. Bueno, en ese momento no había entusiasmo de los empleadores, pero los trabajadores me dijeron a mí, no, nosotros queremos la cesantía y queremos el seguro de desempleo. Digo, pero ustedes lo quieren todo, así no se va a poder. Entonces, que quede claro que yo, que no defiendo intereses particulares en esto, que son legítimos, pero que la gente tiene que estar clara, el pueblo tiene que saber de qué estamos hablando. Yo lo que digo es que el método de tratar los institutos uno a uno es el mejor, porque es faltar a la verdad, decir que el problema de la cesantía no fue que acabó ese diálogo y que después aparece el 86, esa es otra cosa. Eso aparece después, ese es el último anillo del dedo. Entonces, si el método que está planteando el maestro Alburquerque, que yo creo que Hernández Carlos lo compartiría, y tú también, y tú lo estás compartiendo, pues manos a la obra, pero no sigamos en lo mismo, estableciendo unos criterios, porque lo que se está perdiendo tiempo, y les voy a decir una cosa, y quiero que ustedes oigan eso, pueblo dominicano, y sobre todo la juventud que esté viendo eso. Miren, si en este país se pierde la paz social, por los unos, por los otros, prepárense para lo que viene. Y vean el panorama de América Latina, y vean el panorama de esta isla. Somos un tesoro. Los tesoros se buscan, se encuentran y se tratan de conservar. Si usted lo destruye, prepárese para la bancarrota. Vamos a darle la palabra a la doctora Banaí Bello Dotel. Casi de cierre, ¿verdad? Vamos a ver. Bien, primero agradecer a los amigos aquí presentes que nos acompañan y al
a los amigos de CODES que nos están escuchando y que nos han permitido esta charla en el día de hoy. El enfoque del origen del laboralismo dominicano inicialmente es lo que ha motivado esta reunión. Evidentemente, si vamos a hablar del origen del laboralismo, no podemos dejar de hablar de la continuación y la actualidad, porque no, el derecho laboral es movimiento todo el tiempo, es social. Y evidentemente íbamos a llegar al punto álgido que es nuestro esperado código de trabajo. Bueno, esperado por algunos, porque hay otros que creemos que también como está muy bien. Pero no podemos dejar de reconocer que hay que avanzar y hay que incorporar a este código una serie de garantías que ya existen ante la virtualidad, la inteligencia artificial, y luego de la pandemia, evidentemente se impusieron otros asuntos como fue el teletrabajo, que ya llegó para quedarse. Pero en realidad mi ponencia, eso era un tema ya al final y lo hice al revés. Lo que yo quisiera establecer y dejar ya por sentado es lo siguiente. Cuando yo empecé mi ejercicio profesional, estaba el Código Trujillo de Trabajo. No por eso me van a sacar ustedes los años, pero fue así, por favor. Luego, dejemos eso ahí, ¿verdad? Luego, y en esa época íbamos a los tribunales penales y ejercíamos en los tribunales penales la materia laboral. Y a uno le parecía normal, eso era lo que había y eso, bueno, así nos prepararon en la universidad. Pero luego viene la gran reforma y les voy a decir lo que fue bueno de esa reforma. De hecho, yo estuve como alumna de la primera maestría de la Pucamaima con usted, mi profesor, que fue a enseñarnos ese código. Imagínense ustedes, de viva mano a nosotros, los primeros alumnos que fuimos a estudiar Derecho Empresarial, porque ya ese código pasó de ser un código para un grupo y se entronizó en el empresariado. Por eso hicieron una maestría en la Pucamaima de Derecho Empresarial, porque ya el asunto tomaba otro giro y entraban ahí las grandes aseguradoras y todo esto. Y por lo tanto el código tuvo un ribete eminentemente empresarial, pero sin dejar de lado a los trabajadores que tenían en ese momento la fortaleza sindical. Ya tenían todos sus beneficios, tenían quienes los defendieran y por lo tanto un código que evolucionó, como dijo nuestro querido Héctor Bustamante, no fue que cambió el Código Trujillo de Trabajo, mejoró algunas condiciones y le dio otras garantías. Pero bien, hemos transitado con un código que se ha ido modificando y que ha ido creciendo y fortaleciéndose a través de la jurisprudencia, lo cual ha sido un éxito, porque justo ahora, en el momento actual en que nos encontramos, nuestra materia casacional dice que tenemos que tener decisiones vinculantes y que pueden concertar y concitar, las decisiones actuales, lo que significa que es perfecto. Esas jurisprudencias nos van a poner a tono con el respeto a lo que ya estaba ganado, lo que se había conquistado. Pero bien, ¿qué otra fortaleza tiene este código? Bueno, en el año 2010 se modifica nuestra Constitución y el Estado pasó a ser un Estado social y de derecho. ¿Qué implica que sea un Estado social? O que el derecho de trabajo adquiere una preeminencia y una fortaleza totalmente constitucional, porque no es que no lo era, pero es que ahora dice un Estado social, porque no lo teníamos como tal en la Constitución. ¿Correcto, magistrado? Entonces, al intronizar ese Estado social, este código transita en su mejor momento. No importa qué pueda decir nadie, está transitando constitucionalmente. Pero voy más lejos. ¿Qué resulta? Posteriormente se crea el Tribunal Constitucional para interpretar aquellos asuntos normativos de la ley que estén no conformes con la Constitución. Y ahí es donde quiero caer. No importa, y sería muy triste que nos modifiquen el código de aquellas conquistas que ya son constitucionales, porque están dentro de la Constitución, están legisladas, están arropadas de jurisprudencias muy positivas. Si quieren modificar esa norma, vamos a entrar entonces en el choque de trenes, porque todo esto que se va a violar va a ir a un tribunal constitucional, porque tiene que ser conforme a la Constitución. Claro, hay aspectos que son empresariales, que son asuntos que se está buscando equilibrar, pero no se pueden alejar de que sencillamente la maquinaria de la democracia y de un poder, primero es la paz social y después son sus trabajadores. Si hay una fricción por un código que se imponga o por un código que logre entronizarse por las razones que sea, no vamos a conquistar la paz social, la vamos a desequilibrar. Y una vez desequilibrada, entonces vamos a empezar a discutir todos los aspectos a nivel de los tribunales y luego al Tribunal Constitucional.
Oh, y el Tribunal Constitucional se tiene que erigir como el creador de las leyes. No podemos nosotros que decidir en buena voluntad qué es lo que nos conviene. Bien, yo pienso que el país está maduro. Pienso igual que el Milton y que el doctor Albuquerque, que bien se puede, primero, ser justo, porque eso es bíblico. Primero es ser justo. No podemos pretender cambiar las cosas solo porque me convengan a mí, porque si a mí me convienen y no le convienen al otro, ya estamos en fricción. Estamos en fricción desde ese momento. Y otra sería que todos esos aspectos, que eso sucede en todas las partes del mundo, en las grandes legislaciones, se modifican los códigos, introduciéndole ligeras leyes que los van modificando, lo van ampliando. Incluso ustedes ven muchísimos códigos que uno lo va leyendo y dice, esto fue modificado en el año tal por la ley tal. Y es el mismo, solamente tiene una nota al margen y uno sabe ya. Entonces, ¿por qué aquí tenemos que modificar toda una estructura que ha logrado el respeto? Por ejemplo, yo soy abogado empresarial, ustedes lo saben, y mi mayor ejercicio ha sido empresarial. Para mí es un éxito, primero, que mis clientes entiendan que yo no puedo transgredir el código para defenderlos. Eso me coloca en una posición muy cómoda, porque desde que llego al caso, le digo, bueno, ustedes violaron esta ley, tenemos que buscar una salida. O negociamos o pagamos, y si vamos a litigar, tenemos un riesgo, porque es previsible. El código como está, es previsible su resultado. Pero otra cosa, ha permitido que toda una juventud adquiera el concepto de lo que es el derecho de prooperario. Pero no es como en una época que se lograban sentencias bastante agresivas. No, ya es fácil, porque definitivamente en una apelación uno consigue el equilibrio de cualquier decisión mal decidida. Entonces, yo entiendo igual que si nuestro código de trabajo ha transitado todos estos años, desde el de Trujillo de Trabajo, que realmente también tenía su visión con la OIT y su reforma, y hemos tenido un código que no ha permitido mantener una paz social, las empresas han respetado, que no, creo que el punto no es por el tema de la cesantía, que sí lo es, que tengamos que friccionarnos y que este país pierda lo que ha conseguido en años, que las empresas respeten a los trabajadores y que sepan que es un código pro operario, pro interpretación de lo que más beneficia a un trabajador. Pero así tiene que ser, porque también es la parte que tiene más desventaja. O sea que en ese orden, mi intervención es únicamente esperar que las cosas se equilibren. Vamos a darle la palabra. Muy breve, solamente para terminar ya. Con respecto a la idea mía de parcialmente hacer los temas específicos, tenemos un capítulo del código que se llama cierre de los establecimientos los días feriados y los domingos y días feriados, que no se aplica. Bueno, se convoca para derogar ese capítulo y todo el mundo en un día va a estar de acuerdo. Entonces, con eso se va avanzando y se va cambiando. Sí, vamos ahora a darle al doctor Milton Ray Guevara la petición que le hicieron del Códex. Ellos desean que ustedes hagan algún cuento, alguna anécdota de cuando estaban elaborando el Código de Trabajo, alguna discusión que le diera mucha risa, algo que haya pasado con el presidente de la República. Vamos, para alivianar, vamos a terminar con eso. Mire, yo de eso de risa, ahí se trabajó siempre muy seriamente. Ahora, yo lo único que puedo hacer es una anécdota de carácter general que reivindica al doctor Balaguer. En ese año, en el año 91, a los finales del 90, cuando se estaba hablando de esa comisión, a mí me llamó al Palacio Nacional el doctor Pedro Romero Confesor, que era el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y Pedro, que yo lo conocía bien por la madre y maestra y todo eso, me dice, mira, el doctor Balaguer, eso era en el 90, agosto, septiembre, agosto. Dice, el doctor Balaguer me pidió que te dijera que él desea que tú seas el nuevo presidente de la Junta Central Electoral. Habían pasado las elecciones del 90, creo que don Froilán era el presidente. Pero yo acababa de fundar la FINJUS en julio del año de 1990.
Y entonces yo le dije a Pedro, pero óyeme Pedro, en primer lugar, ya yo tengo un compromiso con la Fundación Institucionalidad y Justicia. Y en segundo lugar, el cargo de presidente de la Junta Central Electoral, tal como se resuelve eso, viene del hecho de que normalmente el presidente a los 3 partidos importantes le ofrece un miembro y después hay 2 miembros que se nombran. Entonces tú comprenderás que por mis vínculos con el doctor José Francisco Peña Gómez, ¿cómo aparezco yo siendo presidente de la Junta Central Electoral cuando él es el que tiene que proponer eso? Y entonces, ante mi negativa, Pedro Romero, confesor, me dice, pero el presidente Balaguer me dijo que si tú no aceptabas, que te propusiera lo siguiente. Él firmó el Pacto de Solidaridad Económica con los trabajadores y el movimiento sindical. Y él quiere la reforma de 5 o 6 artículos del Código de Trabajo. Y él habló con el doctor Alburquerque, que representa a los trabajadores, que habló con Lupo Hernández, que representa a los empleadores. Y me dice Pedro Romero, y el presidente Balaguer me dijo que él quería que tú fuese miembro, porque tú eres el equilibrio entre el capital y el trabajo. Y el día de la promulgación del código, el 29 de mayo, en el Palacio Nacional, que el doctor Balaguer, después que firmó, estaba sentado, estaba el general Pérez Bello al lado, que ahí decidimos que íbamos a incinerar el código de Trujillo, el código Trujillo de trabajo, como se le decía allá en el monumento de Silvano Lora a los héroes del 30 de mayo, cuando me tocó saludar al presidente Balaguer, el general Pérez Bello, que está vivo, le dijo el doctor Ray Guevara. Sí, total. Bueno, imagínate, estamos hablando del 92. Y entonces el doctor Ray Guevara, y entonces el presidente Balaguer me dice, ¿y cómo está usted? Y entonces me dice, ¿y su padre? ¿Cómo está? Que era amigo de él. Digo, yo siempre apreciándolo, presidente Balaguer. Y yo aprovecho y le digo, mire, presidente, hay muchos detrás de mí. Yo quiero agradecerle el privilegio que usted me dio de servir al país. Y Balaguer sube la voz y dice, el que tiene que agradecerle a usted es el país. Usted fue el equilibrio entre el capital y el trabajo, lo cual evidenciaba que Pedro Romero me había dicho la verdad. Eso es anecdótico, padre. Eso. Vamos al doctor Alburquerque si tiene una que contarnos de algo que pasara entre los compañeros. El código lo entregamos en enero del año 91. Bueno, y para el 92 ya tenía que estar aprobado porque la OIT decía que no quitaba sanciones si no estaba aprobado. Entonces yo fui a la conferencia del 91, pero el código Balaguer no lo sometía al Congreso. Y yo le insistía, y un día ya me dijo, tal vez molesto, me dijo, óigame, es que yo tengo aquí un espía del sector empresarial y no puedo someterlo, tengo que ver cómo controlo. El espía era Juan José Artiaga. Bueno, pero ya muchos años después, ya siendo yo vicepresidente, hablando con Artiaga le decía, los empresarios no están de acuerdo, no somete ese código. Y Balaguer le decía, es que aquí los OIT me ha metido un comunista de secretario de Trabajo. y así lo manejó hasta someterlo en el momento conveniente. Doctor, ¿tiene alguna que comentar? Doctora Banaí, ¿tiene alguna que comentar? Sobre su padre, ¿tiene alguna historia que le haya contado con relación al código? Cuando a él lo nombraron secretario de Estado de Trabajo, yo estaba ahí, se enteró y lo llamó Fabio Herrera Cabral. Primero lo llamó Romero, creo que fue Romero confesor. Primero fue Fabio Herrera Cabral para convencerlo de que tenía que aceptarlo. Y después lo llamó Romero confesor y le pidió que fuera ya personalmente, que Balaguer quería recibirlo. Y yo fui el chofer, yo fui con él, pero mi papá preparó su carta. Entonces,
lo recibió Romero Confesor. Mira, el presidente te está esperando, porque ellos fueron, mi papá era inspector de trabajo de Romero Confesor y él fueron compañeros de trabajo en la secretaría. Ellos fueron los dos inspectores de trabajo de primera categoría que yo. Y Lupo, tú tienes que hablar con el presidente. No, si yo voy me convence. Si yo voy con, entrégale esta carta. Yo no puedo aceptar eso. Y ya en privado él decía que él no aceptaba porque a él no se le consultó. Eso no podía aceptar eso. O sea, y en esas condiciones no puede ser. Y finalmente, entonces él le dijo a Fabio Herrera Cabral, Rafael Alburquerque, usted tiene que llamar a Rafael. Él lo va a aceptar. Porque yo trabajé con él en la comisión y yo sé que él lo va a aceptar. Y se lo dijo a Fabio Herrera Cabral. Yo tengo que recordarle al doctor Alburquerque que yo fui la primera mujer inspectora y había una señora en Samaná que el esposo era representante local de trabajo y murió, entonces a ella la dejaron con el puesto. Entonces yo fui a la casa del doctor Balaguer y le dije que yo quería ser inspectora y Bello Andino le decía, esa muchacha delgadita con una melena leonesca y no sé por qué se quiere meter en un asunto de hombre. Entonces el doctor Balaguer, porque mi papá era ayudante civil de Balaguer, tuvo que recibirme de nuevo por segunda vez y me dice, muchachita, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo le decía, es que yo trabajé en la zona franca de la Romana y me despidieron y no me dieron liquidación. Y yo quiero ser inspectora para yo poder vengarme de ese despido que me hicieron. Y él me dijo, pero que ese es un trabajo de hombre. Digo, yo soy más seria que todos los hombres que están ahí. Y me dijo, puede ser que tú seas seria, pero no más que Alburquerque. Entonces yo le dije, bueno, pues yo quiero ser representante local de trabajo. Y dice, eso no te lo doy yo. Ve donde Alburquerque que te lo dé, porque ellos son muy restringidos con relación a los representantes locales de trabajo y tú eres una mujer. Entonces yo fui, hablé con el doctor Alburquerque y él me hizo representante local en la Romana, cosa que yo le he agradecido siempre. A ustedes también le agradezco a nombre de Codex y de la Asociación de Abogados Laboralistas de la Romana que me hayan permitido compartir con ustedes y con Codex todas sus experiencias, toda su sapiencia. Espero que esta no sea la última vez que podamos reunirnos y conversar y reírnos. Para mí, estoy muy agradecida. Las palabras finales las tiene la doctora Banaí Bello de despedida. Agradecer a los maestros que están presentes aquí, a usted, magistrada Cleopatra, por hacernos participar en CODES, pero en especial un llamado a nuestro país y a todas las autoridades que también de CODES nos están viendo, porque todos nos reunimos en diferentes círculos y cooperamos para que nuestro país no pierda la perspectiva en lo que sería nuestro nuevo Código de Trabajo, puesto que por encima de los intereses particulares de unos u otros o de ambos a la vez, necesitamos continuar en democracia y en paz y no perder eso que tenemos los dominicanos, el buen convivir, y que somos un país receptor de un turismo internacional que no podemos permitir que como servicio que damos también fracase. Eso es importante. Queremos un código que nos preserve. Es cuanto. Muchas gracias a ustedes y gracias a CODES que nos dio este espacio. Y gracias a todos los cibernautas que están por internet, que están por Zoom, y le prometemos una nueva sección de Derecho Laboral y la Seguridad Social. Gracias a todos. En primer lugar, a la doctora Cleopatra González, una extraordinaria organización, agradecerle a cada uno de los expositores, el doctor Milton Ray Guevara, el doctor Héctor Arias Bustamante, al doctor Rafael Francisco Alburquerque, el doctor Carlos Hernández, doctor Banaí Bello, al doctor Martín Bretón, por un poco más y hacernos conocer lo que es el laboralismo de República Dominicana.
damos por concluido esta sesión de Codex y bueno, esperando que nos acompañen en un próximo evento. Muchísimas gracias por todos.